Amén. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando. Le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oramos al Padre. Padre, tu palabra se ha leído, Señor, y te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu dirija mis palabras. Enséñanos a nosotros a tener ese oído sensible a tu palabra, ese corazón humilde y sencillo para poder recibir y obedecer tu palabra. Todo lo que tú nos vayas a enseñar en esta noche, nosotros podamos guardarla y atesorarla como lo más valioso que podamos guardar, que es tu palabra, Señor. Porque en el momento más difícil, Señor, tú usas tu palabra para fortalecernos. Usas tu palabra para dirigirnos. Usas tu palabra, Señor, para guiarnos. Y usas tu palabra, Señor, para darnos directrices en nuestra vida. Te damos toda honra y gloria, Señor, y glorifícate en esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome sus asientos. El libro de los Hechos, un libro histórico que también lo podemos ver de manera teológica, de cómo Dios se movía y se mueve en la iglesia. El libro de los Hechos relata cómo el Espíritu Santo se mueve en los hijos de Dios. Eso relata el Espíritu Santo, eso relata la palabra. Cómo el Espíritu Santo
se mueven los hijos de Dios. Cantábamos una alabanza recién de que el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. El Espíritu Santo te da poder para hacer la voluntad de Dios, te da poder para que la mano de Dios se mueva sobre ti, te guía y te sostiene. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros, el Paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador. Y todo creyente debe tener al Espíritu Santo y debe ser un hogar agradable para el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en estas cuatro paredes. Él mora en nuestros corazones. Él mora en nosotros. Diga: yo soy la casa del Espíritu Santo. Yo soy la casa del Espíritu Santo. Él mora en mí. ¿Cuándo? Cuando yo le permito morar. Así es. Él mora en donde le permiten morar. Porque Él dice que Él golpea y llama. Si alguno abre, dice el Apocalipsis, iré y cenaré con Él. Iré con mi Padre, dice. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted lee el libro de los Hechos, relata cómo el Espíritu Santo dirigió a la iglesia. Léalo en su casa. Todo el libro de los Hechos. Y parte del capítulo 1 de cuando la iglesia se manifestó el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se movió en la iglesia. ¿Con qué fin se mueve el Espíritu Santo en la iglesia? ¿O con qué fin Dios envía al Espíritu Santo en nosotros? Aparte de dirigirnos y guiarnos. Y aparte de sostener nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Cuál es el otro fin? Convencernos de pecado, dice el hermano Luciano. También nos convence de pecado. Pero hay un propósito que en la misma relato del Pentecostés lo muestra. Antes de que se manifestara, dice, ese viento y todos fueran llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, el fin de ese relato dice que con la prédica de Pedro se convirtieron, ¿cuántos dice? 3.000, 5.000. Se convirtieron muchos. El propósito del Espíritu Santo del creyente es para ayudarle a evangelizar. Es decir, el Espíritu Santo sostiene mi vida y dirige mi vida. ¿Para qué? Para que yo sea un portador del Evangelio de Jesucristo. Porque ¿qué sacaban los apóstoles? Que fueran llenos del Espíritu Santo, hablaran en lengua y ahí quedara todo. No, el fin de todo eso era salvar vidas que no conocían a Cristo. Entonces todo el relato de los Hechos muestra cómo el Espíritu Santo se movía con el fin de dar salvación. Entonces el Espíritu Santo en mí debe impulsarme a eso, a dar a conocer las gratas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen. Y acá vemos, amados hermanos, el relato de Pablo y Silas. Pablo y Silas eran dos hombres servidores de Cristo. Pablo, un apóstol de Jesucristo, pero antes de que era Pablo siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo era más malo que usted. Levante la mano, ¿quiénes han matado a alguien? ¿Alguno ha matado a alguien de los que estamos acá? No. Bueno, el apóstol Pablo sí. El apóstol Pablo mató a muchos. Fue perseguidor de la iglesia. Antes de ser un apóstol de Jesucristo, Pablo, también llamado Saulo, era perseguidor de la iglesia. Era un religioso fariseo. Y cuando vino Jesucristo,
Saulo dijo, estos no son hijos de Dios, esto es una secta. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a perseguir a todos los cristianos. Pidió un permiso a los grandes hombres, digámoslo así, que pertenecían a la élite de los fariseos, para que le tocaran un permiso para que él fuera a perseguir a los cristianos. Y él persiguió a muchos cristianos, fue partícipe de muchas muertes de cristianos. Podríamos decir que Pablo fue el precursor de la primera persecución a la iglesia. Así, Dios usó a Saulo para ser uno de los primeros perseguidores de la iglesia, para que la iglesia se dispersara. Pero luego Dios lo toma como un instrumento en sus manos. Por eso aquí vemos los propósitos que tiene Dios con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá se siente digno de ser usado por Dios? Ninguno. Imagínense cómo se sentía Pablo cuando Dios lo llama. Dios le dice a Saulo, Saulo solamente escuchaba la voz, porque él iba camino a Damasco, dice, a perseguir a los cristianos. De repente se aparece una luz, dice, brillante, y escucha la voz, Saulo. Saulo dice, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo nuestro Señor. La misericordia que tiene Dios con los hombres. Y Dios hace un trato con Pablo, obra en él, lo deja ciego por un momento, recobra la vista. Dios manda a uno de sus siervos a orar por él y para que sea lleno del Espíritu Santo, para que él haga la voluntad de Dios. Y Silas, también un siervo del Señor, que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Esto es de lo que estamos relatando, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El primero fue Pablo junto a Bernabé, que partieron de Antioquía. Dice la palabra, la iglesia que estaba en Antioquía estaban orando y ayunando. Así dice la iglesia, orando y ayunando. Y el Espíritu Santo dice, apartarme a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Por eso es necesario que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo, porque Él hace las cosas perfectas en el tiempo justo y Él respalda. Cuando lo hacemos en el tiempo de Dios, dirigidos por su mandato y el respaldo de Dios, ¿quién podrá contra nosotros si Dios es por nosotros? Dice la palabra de Dios. ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Oh, tremendo. Gloria al Señor. Entonces, como les decía, Pablo hizo su primer viaje con Bernabé. Viajaron por todo Asia Menor, todo el viaje misionero. Luego, cuando llegaron de vuelta, Pablo le dice a Bernabé, Bernabé, sería bueno ir a ver a los hermanos, porque cuando Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad, hablaban de Jesucristo, había gente que recibía el mensaje y creía en Jesús, eran bautizados y eran discípulos de Jesús. Pero Pablo se quedaba meses en una ciudad y luego iba a otra ciudad, a otro pueblo, y iba así avanzando. Algunos viajes de Pablo, como les contaba a los hermanos que estaban estudiando, 3 años. Algunos de los viajes misioneros de Pablo, 3 años duraban, al menos. Y Pablo le dice a Bernabé, es necesario que vayamos a ver a los hermanos. Pablo dice a Bernabé, y Bernabé dice, amén, vamos. Pero Bernabé dice, podríamos llevar a Marcos, Juan Marcos, que en el primer viaje misionero él lo había acompañado. Pero a medio viaje, este joven se devolvió.
No quiso seguir. ¿Por qué? Muchos dicen que por temor, por el miedo a la persecución que seguía a Pablo. En todos los viajes misioneros, en casi todas las ciudades, el apóstol Pablo sufrió golpes, sufrió cárcel por causa del evangelio. ¿Usted cree que el apóstol Pablo se rindió por lo que le pasaba? ¿O quiso tirar la toalla? En ningún momento. El apóstol Pablo, él tenía en su mente: estoy dispuesto incluso a dar mi vida por causa del evangelio. Porque siendo yo perseguidor del evangelio, dice, siendo perseguidor de la iglesia, Dios me miró con misericordia. A Pablo, cuando Bernabé le dice vayamos con Juan Marcos, el que se había retrocedido en el primer viaje misionero, a Pablo no le pareció bien. Quizás por lo que habían vivido. No lo llevemos, porque capaz que haga lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Dijo, ya no importa, yo voy con Juan Marcos. Y Pablo tenía que buscar a alguien para que lo acompañara, y tomó a Silas. Entonces, Bernabé y Juan Marcos partieron su viaje, y también Pablo y Silas partieron su viaje por todo Asia Menor. Cuando esté en su casa, trate de buscar los viajes de Pablo Asia Menor, y se va a hacer una idea del mapa cómo era el viaje. Ya que nos encontramos con Pablo y Silas en este viaje misionero recorriendo Asia Menor, a las iglesias, a los hermanos que habían creído en el evangelio. Y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En la escena tenemos a una muchacha que era esclava porque tenía amos, y aparte de ser esclava, estaba encadenada a un demonio. Un demonio, dice, de adivinación. Un espíritu de adivinación. ¿Usted sabe que los demonios reconocen a un hijo de Dios? A un genuino hijo de Dios, los demonios reconocen. Es triste cuando un demonio, una persona se dice ser cristiano, y el demonio no lo reconoce como cristiano. En los relatos de la palabra de Dios, igual está en el libro de Hechos, por eso lea el libro de los Hechos en su casa, léalo. En un caso, porque los apóstoles en casi todos los viajes echaban fuera demonios. Casi todos los viajes misioneros tenían que liberar a personas que estaban endemoniadas, porque así también lo hizo Jesús. Recordemos el endemoniado de Gadara. Recordemos lo que tenía legiones, y el Señor lo libertó, porque el poder de Dios, dice, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si es el fin del evangelio, el Espíritu Santo a nosotros nos da poder, ¿para qué? Para salvación, porque me salvó a mí, y Dios me usa a mí para salvar a aquellos que no le conocen. Ese es el fin del poder de Dios, otorgar salvación, libertad. Cuando dice Jesús, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado a anunciar las gratas nuevas de salvación, a dar libertad a los cautivos. Es el fin del evangelio, libertar. Yo tengo que hacer ese fin como hijo de Dios. Cuando veo a una persona en opresión, hablarle del evangelio para que sea libertado. Libertado. Si usted fue libertado, usted tiene que libertar a otros con el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria al Señor. Entonces vemos a esta muchacha que era esclava,
porque tenía amos, dice la palabra, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Es decir, los amos de esta muchacha ganaban plata usándola a ella para adivinar las cosas que le preguntaban las personas que venían a ella. Pobre muchacha, era esclava y tenía un espíritu de adivinación. Entonces, cuando vio pasar a Pablo y Silas, el espíritu que estaba en ella comenzó como a burlarse de Pablo y Silas. Decía y repetía varias veces: esta siguiendo a Pablo y nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. Lo haya hecho en forma de burla, el espíritu estaba dando algo en verdad. Estaba anunciando que eran siervos del Dios Altísimo, que andaban en una labor anunciando el evangelio, anunciando el camino de salvación. En una ocasión llegaron dos hombres ante un endemoniado. Dos hombres ante un endemoniado. Y le dijeron al demonio que estaba en el hombre: a ti, demonio, te digo, así como dijo Pablo, en el nombre de Jesús, sal fuera. El demonio le respondió que estaba en el hombre: conozco a Pablo, conozco a Jesús, ¿y ustedes quiénes son? Dice que el hombre se fue sobre ellos, los dejó desnudos. Por eso les digo, es mejor que los demonios te conozcan a que no te conozcan. ¿Y cómo conocen los demonios a una persona que es hijo de Dios? Es cuando usted ha entregado su corazón a Dios y vive la palabra de Dios. Hablábamos con el pastor en la mañana de la vestidura, que habla de Efesios, si no me equivoco, que cuando un hombre vive la palabra está vestido de pie a cabeza, con toda la vestidura espiritual. Cuando el hombre de Dios vive la palabra, anda con el casco, anda con el escudo, anda con la espada, anda con el yelmo, anda con todo, porque vive la palabra. El solo hecho que dice la espada, ¿qué es lo que es? La palabra, ¿no es cierto? La espada es la palabra. Y si yo no vivo la palabra, ¿tengo la espada? No la tengo. ¿Y la espada qué es lo que es? Para defenderme. Entonces, cuando viene el demonio, Satanás, el espíritu de quien sea que venga a atacarte, si tú no vives la palabra, ¿con qué te vas a defender? Tienes que vivir y conocer la palabra para que tengas la espada. Entonces, cuando viene Satanás y te habla, así como dijo Jesús, escrito está. Jesús se defendió con su espada, que era la palabra. Escrito está. Jesús le respondía así a Satanás cuando le vino a tentar, cuando había ayunado 40 días. Escrito está. Entonces usted tiene que meterse en la palabra, vivir la palabra, para que cuando venga Satanás y le empieza a murmurar en el oído, usted se defienda con la palabra. Gloria al Señor. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. No fue solamente un día, muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha: no tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando usted ve que su hermano le está haciendo la guerra, no es contra su hermano. Cuando ve a alguien afuera que le está haciendo algo, no es él. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero dice, versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Palabra de autoridad, llena del Espíritu Santo. Te mando, espíritu, que salga de ella en el nombre de Jesucristo. ¿Y usted cree que Pablo iba con esa intención? No, Pablo iba a orar. Su propósito iba a la oración. Y ve esta muchacha ahí, esclava, y sin querer, queriendo,
Pablo liberta a esa muchacha con el poder de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Esto aconteció que a Pablo y Silas le trajera malas consecuencias. Haber hecho un bien para otros, a ellos le trajeron malas consecuencias. Pero es que una persona que es libertada de un demonio, le viene paz. No sé cuántas cosas más. Qué terrible debe ser que un demonio esté en el cuerpo de una persona. Qué terrible debe ser para la persona que está endemoniada. Entonces Pablo liberta a esta muchacha. Pero los amos, los dueños de esta muchacha, no les cayó bien esto. ¿Por qué? Porque habían perdido su trabajo. Porque su trabajo era usar a esta muchacha para hacer adivinación. Y ya no hacía eso porque el espíritu que estaba en ella ya no estaba. ¿Qué hicieron estos muchachos, los dueños de la muchacha? Fueron a hablar con los hombres, con los romanos. También fueron a hablar con los líderes religiosos. Que Pablo y Silas estaban alborotando la ciudad. Imagínense. Puede haber libertado a una muchacha. Le dijeron, estos hombres están alborotando la ciudad. Dice verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando hablaron estos hombres, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Es fácil convencer a veces a la sociedad. Es fácil convencer al pueblo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas. Metámoslo en la escena. Llega donde Pablo y Silas, primera acción, le rasgan la ropa. Los dejan casi desnudos. Sinónimo de vergüenza. ¿Ya? Que en esos tiempos le sacaran la ropa a alguien era sinónimo de vergüenza. Rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. ¿A cuánto aquí lo han azotado con varas? De los que son de la vieja escuela, cuando los padres pescaban su correa o le daban una vara, los que son del campo sobre todo. Hermano Ariel, usted que es de campo, ¿recibió un varazo? Sobre todo cuando era en la casa hay un árbol que es de olivo, y corté una rama porque estaba obstruyendo la entrada de la casa, y corté una vara de olivo y saqué una vara y dije, oh, estas varas sí que deben doler, porque es como elástico, no se rompe, trae así y es como elástico. En el campo, los más ancianos, algunos le pegaban a sus hijos con la vara. A Pablo y a Silas les rasgaron sus ropas y lo comenzaron a azotar con varas. ¿Por qué? Por haber libertado a una muchacha. Y ellos iban a orar. Dice verso 23, después de haberle azotado mucho, no haberle azotado poquito, después de haberle azotado mucho por espaldas de esos hombres, los echaron en la cárcel. No les bastó sacarle la ropa, no les bastó haberle pegado, azotado mucho, sino que ahora los echaron en la cárcel, dice verso 23, y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los metieron a la cárcel de más adentro, con seguridad, con cepo.
El cepo es una madera que le amarran los pies y la cabeza con las manos juntos. Es así. Y es todo unido a una cadena, es decir, no se puede mover. Sentados yo creo que estaban. Y los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí me voy a detener un momento. Estos hombres andaban haciendo su segundo viaje misionero, iban a orar y en eso libertan a una muchacha y por hacer eso les pegan, los meten presos. Y vemos en el versículo 25 que ellos estando presos, estando adoloridos, con hambre, con frío, porque el último calabozo era el más helado, era el más hediondo. Considere que ahí no era como las cárceles ahora que le ofrecen un baño. No, hermano, ahí en la misma cárcel hacían sus necesidades, en el mismo calabozo, lleno de ratas, me imagino, hediondo. Estando en esa condición, tratémonos de imaginar eso. Estando en esa condición, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si nosotros hubiéramos vivido eso, ¿estaríamos orando y cantando al Señor? Si a veces, no es acá, pero a veces pasan en hermanos que se molestan y dejan de cantar a Dios o de servirle porque quizá un hermano no lo saludó, porque alguien lo miró feo, o porque quizás vio algo en su hermano que no le agradó, o quizás está pasando escasez, está pasando una enfermedad y su devoción a Dios como que se va menguando según las circunstancias que viven. Pero acá vemos que Pablo y Silas, su adoración a Dios no se quebró en ningún momento, habiendo pasado vergüenza porque le quitaron la ropa, habiendo recibido muchos azotes, habiendo sido enviado al último calabozo, estando amarrados con cepos, ellos en esa condición, digámoslo, más vil que puede haber pasado una persona, comenzaron a orar y cantar a Dios alabanzas. Adorando a Dios, dándole gracias. Porque la gratitud de un hijo de Dios se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, no en las cosas materiales o cosas de la vida, sino que mi gratitud a Dios debe nacer de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando nace de ahí, las circunstancias superficiales de la vida no van a quitar ni mi oración, mi relación con Dios, ni mi adoración y alabanza a Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Cuando yo cambio mi adoración y gratitud a Dios por las cosas que yo puedo recibir de Él en esta vida, ya sea una sanidad, ya sea un bien económico, sustentabilidad de lo que recibo en esta vida, cuando esas cosas no están en mi vida, mi oración y relación con Él, mi alabanza hacia Él, comienzan a menguar. ¿Por qué? Porque esa oración y relación con Dios y alabanza se basa en lo que Dios me está dando en el ámbito terrenal y no en la salvación que Él me ha dado. Entonces van a haber dos tipos de creyentes, de hijos de Dios.
Uno, en que su relación con Dios y adoración a Dios se basa en lo que Cristo hizo en la cruz por él. Y otro, en lo que se basa en su bienestar. Hablándolo así. Los que se centran en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, su adoración no va a menguar. Y su relación con Dios no va a menguar. Sea que estén en enfermedad, sea que estén presos, porque actualmente hay cristianos que están siendo presos por predicar la palabra. En otros países que está prohibido el evangelio, si pillan a un misionero hablando de Cristo, ese misionero se va preso. Pero, aquí va el pero, estos hombres, su entrega y adoración a Dios no mengua, porque no están condicionando su relación con Dios a cosas de la vida. Y nosotros debemos entender esto. Cuando usted entiende esto, que su adoración a Dios, su servicio a Dios y su actitud se basa en lo que Cristo hizo en la cruz, usted estando enfermo, estando azotado por la vida, digámoslo así, estando en escasez económica, estando preso, usted va a seguir adorando a Dios y va a seguir sirviendo al Señor. Pero tenemos el otro extremo, que cuando están enfermos o un problema, comienzan a decirle al Señor. Yo me imagino a Pablo y Silas en la cárcel hablando entre ellos diciendo: oye, ¿para qué fuimos a orar? Nos hemos quedado en la casa nomás, hasta que paleteado nuestro Señor. Si le estamos sirviendo, imagínate, dejamos nuestras casas y para venir a este viaje misionero, y lo que nos vino a pasar. Y Silas diciéndole a Pablo: si te dije que no viniera a orar, te dije que no le dijera nada a esa muchacha. Sí, porque dice cuenta que varios días esta muchacha les decía lo mismo a Pablo y Silas. ¿Cómo en uno de esos días no habían hablado de esta muchacha cuando venían de vuelta a la casa? Oye, Pablo, ¿te diste cuenta de lo que dijo la niña? Que éramos siervos del Dios Altísimo. Nos reconoció y no nos conoce, pero nos dijo que éramos siervos del Dios Altísimo. ¿Quién sabe? No está escrito. No está escrito eso, pero quizás en un momento de su conversación en su hogar vino esta muchacha. ¿Se imagina a Pablo y Silas hablando de esa manera? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado así alguna vez? De que Dios permite que nos pasen cosas que a esta carne no le agradan. ¿Usted cree que Pablo y Silas estaban así bien? Pégame más. Estaban sufriendo. Aunque aún así ellos, cuando eran azotados por Cristo, dice que aún así se sentían gozosos por haber sido azotados por la causa de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Del momento en que Pablo y Silas comenzaron a cantar a Dios y a orar, se manifestó la mano de Dios. Y Dios manda un terremoto, el cual hace que las cadenas de todo, dice, de todos los presos, no solamente de Pablo y Silas. Y aquí viene lo que le dije al principio: el poder de Dios es para salvación, para aquellos que no le conocen. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, verso 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel se abrieron. Me imagino al hermano Ariel un día ahí en la cárcel, cuidando ahí a los que metió presos, y de repente ve que todas las puertas se abrieron.
Y todas las esposas de los carceleros se abrieron también. Es algo extraordinario. Porque antiguamente no usaban esposas, usaban otras cosas para amarrarla. Y estaban con cepos. Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos los presos vieron este milagro. Porque dos hombres entendían el propósito de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Salvar a aquellos que no lo conocen. Cuando usted camina por la vida, en su diario vivir, entendiendo este propósito que Dios quiere otorgar salvación, usted anda alerta y dispuesto al Señor para que nuestro Dios haga algo. Y usted está como obrero aprobado, dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos están con esa disposición día a día? Si usted no está dispuesto, desde hoy dispóngase. Porque Dios hace grandes cosas con aquellos que tienen voluntad y se disponen. Voy a contarlo brevemente, con el permiso de nuestro hermano Álvaro, nuestra hermana Roseni, que me contaron que un día venían de Copiapó, si no me equivoco. Fueron a ver a la mamá, parece, o al papá. Venían de viaje, pararon en una Copec y se encontraron con un hombre. Que el hombre les dijo: yo tengo un demonio. Lo voy a hacer brevemente, ¿ya? Brevemente, tengo un demonio y quiero que oren por mí, porque este demonio no quiere salir. Así. Imagínense, usted viene viajando, se baja en la Copec a comprarse un café y de repente se acerca un hombre y le dice: tengo un demonio. Cuando tengan tiempo, hablen con hermanos y le van a resumir toda la historia bien. Y dice que Pablo, el hermano Álvaro, con la mano de Roxeni, imagínense qué hicieron. Comenzaron a orar por ese hombre. El hermano me contaba que así. Pero Dios lo libertó, Dios lo libertó. Si el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando usted vaya a lo que esté haciendo, se va al trabajo, vaya a entrenar, no sé, lo que usted hace en su vida diaria, pero usted sabe que es hijo de Dios y su fin es hacer la voluntad de Dios, usted está presto a lo que Dios quiere hacer en su vida. Pablo y Silas iban a la oración, pero aparte de que ellos querían orar, estaban dispuestos a lo que Dios quería hacer en sus vidas, sin considerar o sin medir las consecuencias. Porque cuando usted mide las consecuencias, a veces somos más precavidos y somos prudentes en nuestra propia prudencia. Entonces esa es la palabra: no te fíes en tu propia prudencia. ¿Para qué vamos a ir para allá si no lo hagamos? Porque nos puede pasar algo. No, yo no. En buen chileno no le importaba lo que le iba a pasar. Cuando usted es siervo de Dios, es sierva de Dios, y Dios le manda a hacer algo para salvar a alguien, usted no mide consecuencias, sino que usted hace lo que Dios le manda y vive para agradar al Señor. Vive para agradar al Señor. ¿Qué le vino a ellos? Presos, azotes. Pero ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Quiero que entienda esto. No importa que le vengan persecución, problemas, pero si usted está en el centro de la voluntad de Dios, usted va a agradar a Dios. Aunque le vengan mil y una cosas, si usted está en el centro de la voluntad de Dios, esa dificultad que le vino a su vida, Dios lo va a usar para el beneficio de su obra. Pero siempre debe ver con los ojos de Dios. Porque humanamente todos nosotros, y me agrego, todos nosotros estaríamos diciéndole a Dios: Dios, ¿por qué me tienes preso?
¿Por qué me tienes preso? Cada vez que le venga una circunstancia difícil como le pasó a Pablo y Silas, dígale a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer en este proceso? Dígale eso a Dios. ¿Qué quieres tú hacer en esta circunstancia que quizás para esta carne es difícil, pero algo tú quieres hacer? Ya sea una enfermedad, ya sea una crisis económica. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, Dios va a usar esa circunstancia para glorificarse. Entendamos eso. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, cualquier cosa que venga difícil, Dios va a usar esa circunstancia para glorificarse. Estos dos hombres caen presos, pero Dios lo permitió para glorificarse. Así es. Dios hace que venga un terremoto, las cadenas y las puertas se abren, son libres. De aquí se viene la voluntad que Dios quería hacer. Aparte de Dios hacer ese milagro de abrir las puertas y de soltar las cadenas, ese no era el centro. Ese no era el centro, sino que el centro era salvar. El centro de Dios era salvar. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque como dueño de cárcel no se le podía escapar ninguno. Porque si le escapaba uno, él iba a ser condenado también. Entonces, para no recibir esa condena, ¿él qué quiso hacer? Se quiso quitarse la vida. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos los presos que estaban en distintos calabozos, todos se fueron a donde estaba Pablo y Silas. Porque imagino, acá, yo me imagino que no fue un terremoto suavecito. Para abrir las puertas, tuvo que haber sido un estruendo más o menos. Todos los carceleros asustados, pero Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando al Señor. Entonces todos los presos vinieron a Pablo y Silas. Entonces, dice verso 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando el carcelero, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el carcelero sabía que Pablo y Silas eran predicadores del Evangelio de Jesucristo. Si vemos el contexto histórico, el Evangelio de Jesucristo estaba dejando estragos en todas las aldeas y ciudades donde llegaban los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hablar de Jesucristo era irse contra la corriente de la sociedad. Hasta el día de hoy, cuando usted vive conforme a la voluntad de Dios, es ir contra la corriente. Somos los salmones nosotros. Nadamos contra la corriente. Si usted es un genuino hijo de Dios, no va a andar bajo los rudimentos del mundo, sino que usted va a andar contra la corriente como hijo de Dios. Y este muchacho, el carcelero, viendo todo lo que Dios había hecho en la cárcel y viendo que Pablo y Silas estaban ahí normal, él vino con temor y le dijo a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Quiero hacer una pausa acá. Hay muchas personas que dicen que este texto es exclusivamente para el carcelero de Filipos, pero no es así. Porque si lo vemos de manera teológica, Dios,
cuando un miembro del hogar cree en el Señor Jesucristo genuinamente, y ese hombre o mujer comienza a vivir bajo la voluntad de Dios y vivir la palabra, la luz de Cristo que está en él va a empezar a contagiar a los de su hogar. Y en los tiempos del Señor, Dios va a empezar a orar en cada integrante de su hogar. Así es. Por eso es necesario que usted, si usted quiere que su hijo, que no es cristiano, conozca a Dios, viva conforme a la palabra de Dios y muestre el amor y la bondad de Dios. Porque lo que causa rechazo en la familia es cuando nosotros nos decimos ser cristianos y no manifestamos el amor de Dios y no vivimos conforme a la palabra. Entonces decimos, no, si este va a la iglesia y mira lo que hace en la casa, mira cómo anda, mira lo que hace, mira cómo habla. Y eso causa rechazo en los que no conocen a Dios, porque usted como hijo de Dios es la imagen del amor de Dios. Porque si las personas que no conocen a Dios no leen la palabra, no leen la Biblia, si a veces a los mismos cristianos les cuesta leer la Biblia, ¿cuánto más a los que no conocen a Dios? Y la única imagen que se pueden hacer de Dios es de un hijo de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús les dijo, pero si me han visto a mí, yo les estoy mostrando cómo es el Padre. Ahora la gente puede decir, yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios, pero el solo hecho de que usted viva conforme a la palabra de Dios, sus sellos solamente van a hablar de que Dios existe. Cuando usted vive en integridad, los que trabajan, un ejemplo, en la construcción, y ven que a veces sobra material y se lo llevan para la casa, y de repente usted como hijo de Dios llega a la bodega y le dice al bodeguero, mira, todo este material me sobró del trabajo. Y el bodeguero va a decir, ¿cómo? Si todos los otros maestros han pedido lo mismo que tú y ninguno de ellos me ha traído que le ha sobrado material y tú lo has traído. Y él va a decir, es que esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Y ese hombre, sin decir que es cristiano, está mostrando integridad. Integridad. Este hombre creyó en Jesús y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero tomó a Pablo y Silas y los invitó a su casa. Y todos los que estaban en su casa escucharon el mensaje de Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, verso 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios, así como se movió en la primera iglesia, Dios se quiere seguir moviendo en la iglesia actual. Porque Él no cambia, Él no muta. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios nos quiere centrar como hijo de Dios en su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salvar a los que no han creído en Él. Entonces, cuando usted ahora tiene ese pensar, digámoslo así, ese sentir en su corazón de que usted es un vaso, instrumento en la mano de Dios, que Dios lo quiere usar para otorgar el mensaje de Cristo a aquellos que no le conocen, usted vive con ese enfoque. Ande en lo que ande, en un momento exacto, propicio, Dios lo va a usar. Y aunque le vengan circunstancias difíciles, lo vuelvo a repetir, cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios y le pasan circunstancias difíciles, esas circunstancias difíciles Dios lo va a usar para el beneficio de su obra. Aunque sean las cosas más difíciles, Dios lo va a usar para el beneficio de su obra. Así que cuando esté en circunstancias difíciles,
No critique a Dios. No juzgue a Dios. No recrimine a Dios. Porque Dios va a usar ese propósito o esa circunstancia para glorificarse. Para glorificarse. ¿Cuántos testimonios tenemos de circunstancias difíciles que Dios la ha usado para glorificarse, para aumentar la fe, para otorgar salvación? Si usted está pasando momentos difíciles, confíe en el Señor. Esa circunstancia difícil Dios la está usando para glorificarse. ¿Por qué? Dice la palabra: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, cosas buenas, cosas malas. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados. Tremendo. Así que, ¿por qué andar con temor? Por eso Pablo y Silas, en las circunstancias difíciles, su mentalidad y su corazón estaban centrados en que Dios se iba a glorificar. Por eso Pablo nunca menguó. Siendo preso, siendo golpeado, él sabía que todas esas circunstancias, en el momento en que Pablo es preso, dice y envía una carta de... La gran mayoría de todas las cartas que escribe Pablo, la escribe desde la cárcel. Tremendo. Desde la cárcel le enviaba cartas a las iglesias para alentarlas y fortalecerlas. Y Pablo envía una carta, él dice: ¿saben qué, hermanos? Doy gracias al Señor, porque estas cárceles que me han venido han servido para el beneficio de su obra. Porque el Evangelio ha sido conocido en todo el pretorio, dice, en todas las cárceles, el Evangelio de Jesucristo se ha dado a conocer. Entonces, centrémonos nosotros en el propósito de Dios, que Dios quiere otorgar salvación. Y usted y yo somos el medio que somos para dar a conocer a Jesucristo. Jesucristo es el único mediador, pero usted y yo somos los vasos que Dios usa para dar a conocer a Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga su palabra.